Saludamos al economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona Santiago y miembro del Foro Pro Defensa de la provincia de La Azuay. Economista Serrano, la sequía amenaza servicios básicos, entre ellos electricidad, agua potable. Paralelamente con esto, ya en el epílogo del gobierno de Guillermo Lasso, las necesidades de la región en vialidad no han sido debidamente atendidas. Aspiraciones en materia de control de minería y agua manifestadas en decisiones a través de consultas populares ignoradas y muchas promesas incumplidas de el presidente Lasso, entre ellas aquellas expectativas de aportes estatales para financiar el tranvía. Quisiéramos su análisis sobre la situación que se está viviendo, lo que se puede esperar de este gobierno que termina y sobre todo del próximo que se elegirá el 15 de octubre. Le escuchamos. Buenos días, ingeniero Cardoso. Agradezco la oportunidad de poder conversar con usted y con la amplia audiencia de su emisora. Realmente nosotros tenemos algunos patrimonios y tesoros que debemos proteger. Entre ellas, pues, nuestras fuentes de agua. Es decir, eso es muy importante. Lamentablemente, el gobierno central, en el trato discriminatorio y de marginación que tiene hacia la provincia de La Azuay y la ciudad de Cuenca, hace nada o casi nada para proteger las fuentes de agua que son nuestro tesoro natural. Y en cuanto a vialidad, igual. Claro, este es un problema político, si político también significa una lucha por el poder central siempre ha tenido una actitud de desprecio hacia el poder local de acá de Cuenca y de La Azuay. Y también desde Cuenca y desde La Azuay no hemos sabido encontrar la estrategia o los modos para poder luchar contra este centralismo hasta ahora. En cada gobierno se ha ido configurando este centralismo. Y es de pensar que en lo que se viene igualmente sufriremos este trato discriminatorio. Permítame usted que primero hable sobre las fuentes de agua. Las fuentes de agua son nuestro patrimonio fundamental, pero pues no tenemos una posición, por ejemplo, desde Tapa y desde la municipalidad clara sobre la protección y la defensa de nuestras fuentes de agua y del páramo. Hay ahí una especie de confusión entre lo que debe hacer la Comisión de Gestión Ambiental y lo que debe hacer la Dirección o la Subgerencia Ambiental de Etapa. Ahora mismo, con relación a la área de recreación nacional de Quimsacocha, hay una serie de contradicciones, igual en el caso de las denominadas áreas de conservación y uso sostenible. En el caso de estas áreas de conservación y uso sostenible, por ejemplo, en estos días se está hablando sobre la posibilidad de incorporar la zona de la área denominada Yanuncay Xucay. Pero resulta que se está queriendo establecer esta área de Yanuncay Xucay respetando las concesiones mineras que están en la parte alta. Entonces resulta un absurdo que tratemos de proteger lo que está debajo de las concesiones mineras del área de la Dundee Precious Metals en el proyecto de Quimsacocha. De tal manera, pues, que esa idea de la ACUS Yanuncay Xucay, si bien aparece en un primer momento como muy positiva, si no contempla la extirpación de estas concesiones mineras de la Dundee Precious Metals en el proyecto de Loma Larga, no tiene ningún sentido porque se estaría protegiendo lo de abajo. Por otra parte, pensemos ahora en estos momentos de estiaje, lo que significaría la explotación minera metálica en las concesiones que el gobierno central ha regalado o ha otorgado a las empresas mineras. Se imagina, significaría primero una reducción de la cantidad de agua, porque las empresas mineras van a tomar todo el agua que puedan para sus propósitos y para sus procesos industriales. Y dos, van a contaminar todas las fuentes de agua. El ingeniero Galo Ordóñez, ilustre catedrático e investigador, ya lo dijo en el informe que envió al directorio de Etapa en el 2018. Todas las concesiones mineras están encima de las captaciones de agua. Si ahora, por ejemplo, el gerente de agua potable, ingeniero Galo Durazno,
tiene que enfrentar con la contaminación que se da en la cuenca o subcuenca del río Tomebamba antes de introducir el agua a la planta del Cebollar. Imaginemos lo que significaría la presencia de decenas de empresas mineras haciendo explotación minera metálica sobre el Cajas. Penosamente, esta realidad de las condiciones mineras sobre el Cajas, de nuevo es una manifestación del centralismo y la opresión del Estado unitario sobre los intereses de los azuayos y cuencanos, y particularmente de quienes necesitamos del agua, de quienes vivimos acá. Por otra parte, ingeniero, es indispensable que hagamos una educación ambiental, que los azuayos, que los cuencanos entendamos la importancia de nuestro ecosistema. Es decir, no podemos seguir teniendo esa actitud irresponsable de queme-importismo. Por otra parte, sin embargo, se debe decir que hay una constancia muy importante de catedráticos y de jueces, como los doctores Valverde y el doctor Morocho, Edgar Morocho, quienes hicieron una sentencia en el caso de Quimsacocha, una sentencia que es inspiradora de esperanza de lo que sí podemos hacer acá. En esa sentencia ellos determinan que tanto Etapa cuanto el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica deben hacer una evaluación en detalle y muy específica del área de Reserva Nacional, de Recreación Nacional, perdón, de Quimsacocha, y presentar ese informe. Y por otro lado, esa sentencia ¿Cómo ha determina visto? que la Defensoría del Pueblo tendrá que ser la que controle en detalle, la que vigile el cumplimiento de lo acordado en la sentencia. ¿Cómo ha visto, cómo evalúa usted los alcances de esta sentencia que se le emitió el 28 de agosto por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY? Ayer justamente con el doctor Valverde hablábamos sobre su espíritu, pero ¿qué es lo que encuentra usted de positivo, sobre todo en esta decisión que, entre otras cosas, obliga a la consulta ambiental, a la consulta previa, libre e informada a las comunidades? Bueno, en la sentencia, como ya dije hace un momento, se especifica que tiene que haber un estudio y una evaluación en detalle de lo que ha ocurrido en la área de recreación nacional de Quimsacocha. Lamentablemente, el anterior gerente de Etapa, ingeniero Rubén Benítez, economista Rubén Benítez, no entendía la importancia de lo ambiental y quería concebir el manejo de Etapa como que se tratara de una empresa cualquiera, olvidándose de que la materia prima fundamental es el agua y que el agua está vinculada con el ciclo del agua y que hay que conservar los páramos. Y entonces hubo un descuido de parte de Etapa. En el año 2012, el gobierno central le dio fondos a Etapa para que adquiera los terrenos de la área de recreación nacional de Quimsacocha. Sin embargo, Etapa no ha avanzado en ese terreno y en este año pudimos escucharle al economista Benítez decir que inclusive él iba a devolver dinero, iba a devolver el dinero al Ministerio del Ambiente porque simplemente no podía encontrar a los propietarios de los terrenos que eran parte del área de recreación nacional Quimsacocha. Es decir, esa es una prueba clarísima del desinterés que hay en Etapa por trabajar en el área ambiental, contrastando con lo que ocurrió hacia inicios del año 2000, cuando Etapa se hizo cargo y pidió la delegación al ministerio correspondiente del manejo, operación y custodia del Parque Nacional Cajas. Entonces, en la sentencia se dispone claramente que Etapa debe retomar nuevamente cuidado, estas acciones para completar lo que es la área de recreación nacional de Quimsacocha y debe dar cuenta de lo que ha hecho. Por tanto, no puede ser una disculpa o una excusa decir que no han encontrado a los propietarios de los territorios que son parte de esta área. Ahora, economista Serrano, estamos próximos a acudir nuevamente a las urnas para elegir nuevas autoridades. Hemos escuchado de parte de los dos candidatos algunas referencias, pocas en realidad, respecto del medio ambiente, sin embargo, favorables a continuar con los procesos extractivos. Se ha hablado quizás de combatir la minería ilegal, pero facilitar que las intervenciones legales o autorizadas
en este caso por el Estado ecuatoriano, continúen. En este contexto no deja de preocuparnos precisamente más allá inclusive de esta nueva sentencia o de esta ratificación de suspensión de actividades en Quimsacocha, lo que pueda ocurrir a futuro. Le hemos escuchado a la empresa, a la transnacional Dundee Precious Metals, más bien mostrándose contenta, digamos así, con esta resolución, porque ellos han advertido que esto ratifica la presencia de ellos en la zona de Quimsacocha y por lo tanto la continuidad del proceso extractivo en caso de que lleguen a cumplir con estas dos observaciones, que son las dos consultas que se ha advertido no realizaron en su momento y que se han constituido en una vulneración de derechos. Pero ellos lo que han dicho es que trabajarán de la mano con el Ministerio del Ambiente para dar cumplimiento con estas exigencias y con eso avanzar en el proceso extractivo. Bueno, ellos obviamente van a argumentar a favor de sus intereses concretos y lamentablemente cuentan con el apoyo del centralismo. La verdad es que los cuencanos y azuayos tenemos que construir y agrandar nuestro poder local, tal como en su momento lo hicimos cuando se constituyó el Estado ecuatoriano. Vea usted, hay provincias como la provincia de Loja, que cada año recuerdan y celebran la declaración de federalismo que ellos hicieron, algo que también ocurrió acá con Cuenca. Es decir, ellos recuerdan la Loja federal, la Loja independiente autónoma. Obviamente, los de la empresa Dundee Precious Metals argumentan de esa forma, pero no tienen ningún fundamento porque en la consulta popular del 2021 de acá de Cuenca, más del 80% dijimos no queremos explotación minera metálica en las áreas de recarga hídrica de los ríos de acá de Cuenca. Eso significa que ellos no pueden pasar a la fase de explotación minera metálica. Esto es lo que obviamente ellos tratan de confundir. Ellos han hecho prospección, exploración, pero para cada una de las fases debe realizarse la consulta libre, previa, informada y aún la consulta ambiental. Pero si nosotros ya en el 2021 hicimos la consulta popular y entonces en esa consulta popular dijimos no queremos explotación minera metálica, ellos no pueden, no tienen ningún derecho, ningún fundamento jurídico para pasar a esta fase de explotación minera metálica. De tal manera pues que deben entender que tienen que quedarse en esa situación, en ese estado. Y nuestra oposición y nuestra defensa del patrimonio natural y de las fuentes de agua es nuestra defensa de la vida. Vea usted, recién el día de San Francisco, el 4 de octubre, el Papa Francisco ha hecho una exhortación pontifical recordando la importancia del cuidado del medio ambiente y la expedición que él hizo de la encíclica Laudato Si, en donde obviamente se pronuncia por la defensa del medio ambiente de los otros seres vivientes. De tal forma que nuestra actitud como foro autónomo de defensa del Azuay apunta hacia allá. Es decir, la Dundee Precious Metals no tiene, por más propaganda y por más confusión que quiera introducir inclusive en programas de distinguidísimos narradores deportivos que se prestan a este juego y de otros programas periodísticos radiales y aún periodísticos impresos, no tienen fundamento porque en la consulta popular del 2021 dijimos no a la explotación minera metálica de gran alcance en la zona del Cajas. Es decir, dijimos no puede haber la fase de explotación minera metálica. Recalco, dentro del proceso minero hay distintas fases y para cada una de esas fases deben realizarse consultas previas libres de informadas o consultas ambientales. Y en el caso nuestro ya dijimos, no queremos, toda la comunidad del 80 y más % de electores del Cuenca, del Cantón Cuenca, dijimos, no queremos la explotación minera metálica, de tal forma que ellos tienen que salir y abandonar sus concesiones. Y los cuencanos y azuayos estaremos vigilantes ante eso. Justamente la sentencia de la Corte Provincial más bien apoya, es un argumento que fortalece nuestra posición, porque justamente, y la hace la posición de defensa de nuestras fuentes de agua, de nuestro patrimonio natural. Economista Serrano, quisiera también preguntarle sobre este tema de el manejo de bosques, de pajonales, que históricamente ha hecho la ciudad de Cuenca y la provincia de la Azuay.
con grandes aciertos en la zona de Labrado, en el bosque de Mazán. Y viene al caso preguntarle esta adquisición de terrenos en Quimsacocha, ¿qué es lo que pasó? Porque TAP tuvo la oportunidad de comprar terrenos allí, compró solamente una fracción de lo que podía hacerlo, argumentando sobre todo temas de financieros. Hoy en día nos encontramos con una situación que, por decirlo menos, ha llamado la atención: la contratación de los denominados influencers, con una contribución, un gasto de etapa del orden de $275,000 que no sabemos cómo se los va a recuperar. En los pliegos de contratación se ha especificado que se busca recuperar el posicionamiento como marca líder de telecomunicaciones de etapa. Posicionamiento que tampoco lo entendemos de qué se trata, pues etapa tiene una posición monopólica en el cantón en la prestación de los servicios que ésta da. ¿No debería, nos preguntamos, en lugar de hacer un gasto de esta naturaleza, invertir esto en comprar áreas para el mantenimiento de los pajonales de Quimsacocha? El asunto es todavía más grave, ingeniero Cardoso, porque anteriormente el doctor Jaime Moreno, que estuvo de candidato a la alcaldía de Cuenca, presentó públicamente un oficio firmado por el economista Benítez, gerente de etapa en ese entonces, oficio mediante el cual él solicitaba al ministerio que le autoricen utilizar en otros destinos los recursos que habían sido dados en el año 2012 o luego para la adquisición de terrenos del área de reserva de recreación nacional de Quimsacocha. Lamentablemente hay una falta de entendimiento entre los técnicos de etapa y la gerencia de etapa de que es fundamental conservar el páramo. Los páramos y las fuentes de agua son fundamentales para que Cuenca disponga de agua. Ahora estamos en vísperas estamos ya viviendo un estiaje pronunciado. Imaginémonos lo que sería si en este estiaje todavía tuviéramos las empresas mineras haciendo explotación minera en las fuentes de agua, utilizando el agua y después dejándola contaminada, intoxicada con arsénico, con cadmio, etcétera, que ellos mismos reconocen. Pero no hay todavía ese entendimiento claro dentro de etapa. Es de esperar que el señor alcalde, el doctor Cristian Zamora, que fue un promotor muy importante, fundamental para la realización de la consulta popular del 2021, tome cartas en el asunto e instruya y ordene a la gerente de etapa y al personal de etapa de que es fundamental conservar los páramos. Insisto, ahora mismo está en trámite la ordenanza para determinar como áreas de conservación y uso sostenible la zona de las cuencas del Llanuncay y Xucay. Pero si se deja fuera de esta área lo que son las concesiones mineras de la Dundee Precious Metals en las zonas de Río Falso, de Cerro Casco y de Cristal, que son las tres concesiones que hacen como de 8,000 hectáreas, simplemente no tiene sentido o carece de sentido, porque si, como su nombre lo indica, la área de conservación y uso sostenible del agua, es para proteger el agua. Pero si no extirpamos el tumor minero que esté en la parte alta, ¿qué sentido tiene proteger lo que venga desde arriba, que viene contaminado y que viene en cantidad escasa? Es de esperar que el señor alcalde Cristian Zamora, que está trabajando de manera efectiva y eficiente y que, insisto, ha sido el promotor, fue un elemento fundamental, un líder en lo que fue la realización de la consulta popular, porque él estuvo en la Comisión de Medio Ambiente de la municipalidad y justamente fue el que dio cabida a todas estas propuestas. Instruya a la gerente de etapa y al personal técnico de etapa para que, por ejemplo, den cumplimiento estricto a lo establecido en la sentencia de los jueces Morocho y doctor Valverde, que son personas muy distinguidas que merecen nuestro reconocimiento como azuayos y cuencanos. Realmente, todos debemos estar reconocidos, porque además es una acción de autonomía, de rechazo al imperialismo centralista. Ese sí es un verdadero imperialismo, el imperialismo centralista. Ve usted que el MATE no hace absolutamente nada ahora para controlar los incendios. ¿Para qué esté el MATE acá en Cuenca y en la SOAI si no hace nada? En este sentido de proteger, de precaver. Como lo decía el doctor Valverde, un tirón de orejas con esa sentencia por no cumplir con las funciones específicas. El tiempo se nos va agotando, economista Serrano. Quisiera invitarle a hacer una última reflexión, y esta con miras al futuro.
¿Qué expectativas le ha generado? ¿Qué impresiones? Todo lo dicho con respecto a medio ambiente en el debate presidencial, que no fue mucho, fue escenario más bien para mutuas acusaciones allí con respecto a la minería a gran escala, la minería ilegal, intereses cruzados, y también lo que se ha dicho como promesas en la campaña también relacionado con este tema del cuidado del medio ambiente. Lamentablemente, ingeniero, tanto en el gobierno de la Revolución Ciudadana cuanto en los gobiernos del señor Moreno y del señor Lasso, la situación para el Azuay y para Cuenca ha sido igual. Ve usted en lo que es, eh, por ejemplo, carreteras y vialidad, red vial estatal. En la época del economista Correa se dispuso de enormes cantidades. Sin embargo, Azuay fue dejado de lado, no llegó ni al 3% de la inversión en vialidad. Y eso ha continuado. Y además, en la época del gobierno del economista Correa se estimulaba el extractivismo. Recuerdo con claridad que él decía, solo por el extractivismo nos liberaremos del extractivismo. Pero claro, el extractivismo tiene que ser hecho con los hijos menores, con las personas dóciles y hasta cierto punto inconscientes, como es el caso en su momento de las poblaciones de acá, hasta cuando ha habido la reacción. De tal forma, pues, que en el debate no se dijo absolutamente nada sobre este tema tan importante. Tanto la señora González cuanto el señor Novoa siguen pensando que el extractivismo y el extraer minerales de la cordillera andina, de donde nacen justamente las fuentes de agua que van hacia el Pacífico, hacia la costa, y que van hacia todas las ollas interandinas, es el destino y es el mérito que va a haber para asirse del mismo y poder salir adelante, lo cual es un absurdo. Eso refleja un desconocimiento de la geografía, de la topografía, de la hidrografía. Y además de esa idea de que teniendo el poder en el gobierno central, en el Estado unitario, que fue robustecido con la Constitución del 2008, promovida por el gobierno del economista Correa, porque esta es la realidad, una constitución hiperpresidencialista y centralista, en donde se determina que la rectoría es una condición fundamental del gobierno central, y con ese argumento los que estamos fuera de la zona de influencia o no podemos comunicarnos, tenemos que someternos y ser dóciles, obedientes de lo que desde el centralismo se dice. Eso no es posible aceptar. De tal manera, pues, que el debate fue muy pobre en ese y en muchísimos otros aspectos. Y nosotros tenemos que estar atentos. Gane quien gane, nosotros seguiremos defendiendo nuestro patrimonio natural, nuestro derecho a una adecuada vialidad y a una distribución correcta. Ve usted, estos días también es gran noticia todo lo que se refiere a la emigración hacia Estados Unidos. ¿Por qué emigra la gente de la SUAY? Porque aquí ha habido pobreza extrema, porque la gente se ilusiona por mejorar sus ingresos y hacer su patrimonio económico. Por eso van, y justamente es desde la provincia de la SUAY, es donde, si tenemos en cuenta la población, es en donde más concentrada está la emigración. Y las personas que hacen empresa acá, los grandes empresarios, no se dan cuenta, tanto comerciales e industriales y más, que ellos existen gracias a este enorme sacrificio de estas personas que han emigrado, que son las que compran los bienes, los servicios, etcétera. Ve usted, el gobierno central no hace casi ninguna inversión acá, justamente por eso, pero es momento de erguirnos, de ponernos de pie. Estamos cerca de los 200 años. Debemos culminar, economista Serrano. Gracias, ingeniero, a usted. Gracias a usted. Perdone por la interrupción, el tiempo se nos ha agotado. Declaraciones del economista Enrique Serrano, exdirector del CREA, miembro del Foro Pro Defensa de la SUAY. Son las 8:40 PM.